Gracia y paz, queridos hermanos. En este vídeo usted adquirirá un conocimiento muy valioso que le asentará en la verdadera doctrina cristiana. Yo, la voz cibernética David, estoy al servicio del teólogo Enrique de la Rosa para traer este conocimiento de edificación. Todos los versículos que leerán y escucharán están escritos en la versión Reina Valera de 1960, y revisados con una Biblia interlineal griego-española con la concordancia de Strong. Primeramente, comentar que el falso don de lenguas siempre ha llamado la atención de los no cristianos por el ridículo y bochornoso espectáculo que presentan algunas iglesias por todo el mundo. Esas iglesias en su mayoría se denominan iglesias evangélicas pentecostales o carismáticas. Pero no solo ha llamado la atención de los que rechazan seguir a Jesús, sino que ha traído debate y polémica en todo el cristianismo. En este vídeo daré respuestas a estas cuestiones fundamentales. ¿Cuál es el verdadero don de lenguas que nos habla el Nuevo Testamento? ¿Por qué el falso don de lenguas lo hablan algunas iglesias en particular, pero otras no lo hablan? Sí, supuestamente, todos somos seguidores de Jesús. Comencemos analizando la Biblia en Hechos 2 versículos del 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando el hermano Lucas escribe el segundo capítulo del libro de los Hechos, narra cómo desciende el poder de lo alto, es decir, el Espíritu Santo. Su llenura inundó a los apóstoles haciéndoles hablar en diferentes lenguas o idiomas humanos. ¿Por qué sabemos que estaban hablando idiomas humanos? Lo leemos en el versículo 6, dice que se reunieron decenas de personas y escucharon sus propios idiomas. Esas personas que se reunieron no escucharon algo así. Tirahasi, tiroti tutite, asche bajar aschemio husa rumusabaki. Continuemos confirmando este conocimiento en los siguientes versículos. Hechos 2, versículos del 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esta continuación del pasaje del libro de los Hechos nos confirma que los que se habían allí reunidos eran de muchas naciones y regiones de nacimiento, como egipcios, asiáticos, judíos, también eran de Mesopotamia, árabes, partos, medos, etc. Ellos relatan cómo los oyeron hablar en sus propios idiomas humanos y los entendieron. Es decir, que el verdadero don de lenguas que Cristo ha dado a su Iglesia es hablar en un idioma humano nuevo para el que habla, pero conocido para quien escucha. Eran idiomas humanos dados mediante el poder de Dios Padre para que el Evangelio de Jesucristo se propagase por todo el mundo con rapidez. No eran el falso don de lenguas de hoy en día hablar idiomas raros e inventados que nadie conoce en todo el planeta. Ahora vamos a ver un versículo muy importante que usan algunos cristianos pentecostales y carismáticos para demostrar que sí que usan un verdadero don de lenguas. Primera de Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Estos miembros de la Iglesia pentecostal y carismática dicen que pueden hablar el lenguaje de los ángeles porque el apóstol Pablo dijo que existe la posibilidad de que se pueda hablar en lenguas angelicales tanto como humanas. Pero no hay ni un solo versículo en toda la Biblia de un ejemplo de que alguien, Abraham, Moisés, etc., hablase lenguas de ángeles. Repito, no hay ni un solo versículo de un ser humano que hablase con un ángel en el idioma de los ángeles. Ofrezco ahora mismo 500 euros a quien lo encuentre. No se puede demostrar con la palabra de Dios que hablar de la siguiente manera sea hablar en lenguas de ángeles.
Kaba sita sabea bea beas chiva malaquita incalaita. Saba rita prate riseba erírica la maca vita beata. Siempre que un ser humano hablaba con un ángel, este mensajero de Dios se comunicaba en el propio lenguaje humano de la persona con quien estaba hablando. Continuando la enseñanza, analizamos con más detalle cómo es el verdadero don de lenguas. Primera de Corintios 12, versículos del 8 al 10. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. El apóstol Pablo nos enseña en la carta a la iglesia de Corintio que el verdadero don de lenguas les da distintas cualidades a los verdaderos hijos de Dios. Algunos pueden tener el don de la sabiduría, otros el de la ciencia, otros el de la fe, otros curar enfermos, otros el don de profecía, otros discernir espíritus, y lo más importante en cuanto a este estudio, algunos hermanos pueden tener el don de lenguas humanas para predicar el evangelio y otros el interpretar esas lenguas humanas. Primera de Corintios 12, versículos del 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El apóstol Pablo continúa diciendo que en la iglesia de los primeros años del cristianismo hay hermanos que tienen el don de lenguas, pero no todos hablan en lenguas y que tampoco todos interpretan esas lenguas humanas. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? Lo que nos quiere decir es sencillo de entender, no todos tienen que tener el don de lenguas, al contrario de la falsa enseñanza de muchas iglesias pentecostales, los cuales dicen que cuando te bautizas tienes que empezar a hablar así. Saba baba siba mala kitain kalaita, y que, si no hablas en ese lenguaje totalmente inventado, no has recibido el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue bien claro, hay muchos dones del Espíritu Santo, pero están repartidos. No todos tienen que hablar en lenguas, o hacer sanidades o profetizar. Primera de Corintios 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. En este versículo, Pablo nos da la clave para entender algo muy importante. El don de lenguas cesará, es decir, se acabará. Dios no continuará usando el don de hablar idiomas desconocidos humanos para que se predique el Evangelio. Como opinión personal, creo que ese don ya ha acabado ya que el mundo se ha globalizado, hay universidades y escuelas donde aprender idiomas, herramientas digitales donde entender fácilmente otro lenguaje. En definitiva, gracias al aprendizaje y a las tecnologías todos podemos entender otro idioma. En cambio, en el primer siglo no existían todos estos medios, prácticamente ningún apóstol, salvo Pablo, sabían hablar otros idiomas aparte del arameo. Pero había una necesidad imperante, el Evangelio debía ser predicado rápidamente. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no se necesita que un hermano predique el Evangelio en otro idioma desconocido mediante el poder de Dios. Primera de Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este versículo les encanta a todos los cristianos que apoyan un falso don de lenguas, como el apóstol Pablo dice que algunos hablaban misterios, ellos pueden decir cosas como estas. Rábala tautires chituribandana te que mesitaque tala rabajas y silbiru. Los que hablan así no están hablando misterios ni hablando con el Padre Celestial. Simplemente están diciendo tonterías siendo engañados por el padre de la mentira que es Satanás. Cuando el apóstol Pablo dijo que el que habla en lenguas habla misterio, se refería que eran misterios para los que escuchaban cuando no había un intérprete. Por ejemplo, un grupo de cristianos del primer siglo llegaban a una aldea por Oriente Medio cuyo lenguaje es desconocido para estos hermanos. Entonces Dios Padre le concede a uno de ellos hablar el idioma de esa aldea para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Para los hermanos que están escuchando a ese hermano con el verdadero don de lenguas les parece que habla misterios ya que ellos desconocen el idioma de la aldea, pero el hermano con el don está hablando un idioma humano, el de la aldea, para ganar almas para Cristo. Pero para nada está hablando un idioma que no existe en la tierra, ya que entonces, esa aldea no entendería el Evangelio.
Primera de Corintios 14, versículos del 26 al 28. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. El apóstol Pablo fue muy claro en cuanto a esta enseñanza. Si un hermano o hermanos en una reunión de hermanos tenían el don de lenguas y lo usaban para predicar a algún visitante nuevo que hablaba otro idioma, debía de haber un hermano con el don de interpretación para que la iglesia en su conjunto supiese cómo iba la lección de evangelización. Pero si no había un hermano con don de interpretación, debían callar todos los hermanos que tuviesen algún don de lenguas humanas. Lo voy a volver a repetir, si no había un hermano con don de interpretación, debían callar todos los hermanos que tuviesen algún don de lenguas humanas. Esto nada tiene que ver con algunas iglesias pentecostales o carismáticas donde el pastor no deja de gritar cosas así. Turibika ya amantolere bere toca mansitiliri virirala tasititeren capasi. ¿Por qué dijo Pablo que entonces hable para sí mismo y para Dios? Porque ese hermano podía orar a Dios Padre en ese idioma nuevo que Dios le enseñó mediante su poder. Es decir, yo sé español e inglés, y puedo orar a Dios en español e inglés para mí, pero debo estar callado en la iglesia usando mi conocimiento del inglés si nadie sabe interpretar el inglés. Primera de Corintios 14, versículos del 4 al 5. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Observe cómo Pablo dijo esto tan importante: quien habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Es decir, los cristianos de la iglesia de Corinto que tenían el verdadero don de lenguas lo estaban utilizando para edificarse a sí mismos, en lugar de edificar a la iglesia dando una interpretación o traducción de esos idiomas. Pablo dijo que el don de profecía edifica a la iglesia, pues el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, versículo 3. Sin embargo, algunos de la iglesia de Corinto lo que hacían es utilizar el don de idiomas para edificarse ellos mismos de forma egoísta, en lugar de edificar a la iglesia, y por eso es que Pablo lo reprendió. El versículo 5 está traducido de forma errónea en la versión Reina Valera. Pablo de ninguna manera dijo que él quería que todos los cristianos de la iglesia de Corinto hablaran en lenguas, porque eso sería una clara contradicción con lo que dijo en 1 de Corintios 12 versículo 30, cuando dijo que no todos los hermanos hablan en lenguas. Si nos vamos a la traducción interlineal griega-española, lo que se dice es que Pablo quería hablar a todos ellos en lenguas, no que todos hablasen en lenguas. Repito, Pablo quería hablar a todos en otros idiomas humanos, porque Pablo quería predicar por todo el planeta. Pero realmente Pablo prefería profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. El apóstol Pablo hablaba diferentes idiomas humanos, es decir, tenía el verdadero don de lenguas, por eso es que dijo que hablaba en lenguas o idiomas más que ninguno de ellos. Primera de Corintios 14, versículos 18 al 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pablo tenía el verdadero don de lenguas, él podía hablar en diferentes idiomas humanos por el Espíritu Santo. Sin embargo, en la iglesia jamás hacía gala o espectáculo de ese don de idiomas, sino que prefería hablar 5 palabras con su entendimiento, para enseñar a otros, que 10.000 palabras en un idioma extranjero o desconocido. Cuán diferente es esa aptitud de Pablo con lo que vemos en los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales, los cuales hacen una exhibición falsa y grotesca del falso don de lenguas. Ellos intentan aparentar poder y espiritualidad ante sus seguidores, los cuales ignoran la Biblia. Pablo prefería no hablar en lenguas en la iglesia, porque lo que hacía es profetizar y enseñar doctrina a otros. Primera de Corintios 14, versículos del 13 al 15. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Ese es otro pasaje de Pablo que les encanta a los falsos pastores pentecostales y carismáticos. Pablo estaba hablando de aquellos hermanos que en la iglesia de Corinto hablaban en otros idiomas, es decir, en lengua extraña. Esos hermanos que tenían el verdadero don de idiomas debían pedir en oración poder interpretar o traducir esos idiomas. Ellos oraban en lengua desconocida, es decir, en otro idioma humano, oraban en el Espíritu, cantaban en el Espíritu, pero también debían orar y cantar con el entendimiento, es decir, en un idioma que el resto de los hermanos de la iglesia pudieran entender. Nada de esto tiene que ver con el falso don de lenguas que utilizan los pentecostales y carismáticos. Recuerde que Pablo estaba hablando del verdadero don de idiomas, es decir, lenguas o idiomas humanos, y no de la jerga ridícula y sin sentido que hablan los pentecostales en privado o en público. Primera de Corintios 14, versículos del 21 al 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ese pasaje de Pablo destroza completamente la falsa teología de las iglesias pentecostales y carismáticas, porque en dicho pasaje Pablo dijo que el don de lenguas eran idiomas humanos. Por eso es que dijo, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, es decir, se estaba refiriendo a idiomas humanos extranjeros. Además, Pablo dijo que las lenguas o idiomas eran por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, es decir, esos idiomas extranjeros no son señal que demuestre que uno es creyente, como dicen estos pentecostales, que una vez bautizado tienes que hablar sin sentido. Este don era una señal para los incrédulos, es decir, eran una prueba milagrosa para que el incrédulo escuchase el Evangelio en su idioma. Sin embargo, la profecía no servía a los incrédulos, sino a los creyentes, pues es el don de profecía lo que más edifica a la iglesia, hablando a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14, 3. Primera de Corintios 14, versículos del 26 al 29, y del 39 al 40. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Recuerde que el apóstol Pablo estaba escribiendo a una iglesia donde se practicaba el verdadero don de lenguas. Dicho don de lenguas aún no había cesado en ese momento, sino que cesó más adelante. Dentro de esa iglesia de Corinto había algunos hermanos que tenían el don de lenguas o idiomas, y podían hablar en esos idiomas en la iglesia, pero siempre y cuando hubiera interpretación, es decir, que esos idiomas se pudieran traducir, y si no había alguien que pudiera interpretar esos idiomas, entonces el que tenía el don de lenguas debía callarse. Todo debía hacerse para edificación de la iglesia. Pablo reglamentó la práctica del verdadero don de lenguas, diciendo que en esa iglesia debían hablar 2 o 3 en idiomas extranjeros, y por turno y uno debía interpretar esos idiomas, para que el resto de los hermanos fueran edificados. ¿Ocurre esto en los cultos o shows pentecostales y carismáticos? De ninguna manera. Generalmente el pastor o pastora desde el púlpito profiere palabrerías sin sentido que pretenden hacer pasar por el don de lenguas, o incluso muchos de los miembros de esa secta se ponen todos como locos a gritar esas falsas lenguas y nadie interpreta o traduce lo que están diciendo, sino que todo es algo grotesco, desordenado y sin edificación alguna. En lugar de callarse los que tienen el supuesto don de lenguas, actúan como si fuese un psiquiátrico profiriendo una serie de frases sin sentido que no tienen significado alguno. Esto desgraciadamente es lo que ocurre en las iglesias pentecostales, han caído y transmitido uno de los mayores engaños religiosos y satánicos de la historia y que se ha extendido como la pólvora sobre todo el mundo. Por eso es que Apocalipsis 12, 9 dice que Satanás engaña al mundo entero, y el pentecostalismo es una de las herramientas del diablo más poderosas para llevar al engaño y a la condenación a millones de personas que rechazan la verdad y prefieren seguir creyendo en la mentira. En la verdadera iglesia de Dios se hace todo decentemente y en orden. Sin embargo, en el pentecostalismo ocurre todo lo contrario, se hace todo de forma indecente y en un desorden total, demostrando así que dichas sectas forman parte de la gran apostasía predicha por Pablo. Segunda de Corintios 11, versículos del 13 al 15.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como resumen, el verdadero don de lenguas es el hablar idiomas extranjeros humanos para predicar el Evangelio de Jesucristo. No es hablar en lenguas de ángeles, ya que nunca un ángel usó su propio idioma para hablar con nosotros. El verdadero don de lenguas es ordenado y debe ser hablado si hay un intérprete en la iglesia, pero si no hay intérprete, el que tenga el don de lenguas debe guardar silencio en la congregación. También el verdadero don de lenguas no se manifiesta después de, por ejemplo, el bautismo, y tampoco todos los cristianos tienen por qué tener ese don. El argumento usado por falsos cristianos diciendo, si no hablas en lenguas no eres un verdadero cristiano, es una auténtica mentira y debes estar fuerte ante los engaños y también fuerte en la defensa de la verdadera fe. Si usted es verdadero cristiano, ni se le ocurra pisar una iglesia pentecostal o carismática, ya que, aparte de robarle el diezmo, le engañarán con la demostración del falso don de lenguas dándole un evangelio falso y anticristiano. Si usted es pentecostal y ha entendido este verdadero evangelio de Jesucristo y quiere seguirle a Él y a Dios Padre por encima de todo, abandone esas iglesias que han sido conquistadas por los ministros de Satanás, falsos pastores que engañan a las verdaderas ovejas de Jesucristo. Aprenda la verdadera doctrina en estos últimos tiempos. Puede aprenderla en este canal de YouTube y sobre todo en la web cristiana www.las21tesisdetito.com. Con este versículo del Señor Jesús me despido de todos ustedes hasta el próximo vídeo. Mateo 24, versículo 13. Pero el que persevere hasta el final, éste será salvo. Gracia y paz.